Bienvenidos a CTC, yo soy Ariel Feliciano y el día de hoy vamos a hablar de la nueva serie, la nueva temporada de los Power Rangers Dino Fury. Es increíble que estemos aquí ya hablando de 28 temporadas, pero sí, ya Power Rangers tiene 28 temporadas. Todo el mundo recuerda por allá por los años 90 cuando comenzó esta serie con Mighty Morphin Power Rangers, que en su momento y prácticamente durante la mayor parte de la era de Zordon, como es conocida desde Mighty Morphin hasta los Galaxy o Power Rangers in Space, fue un éxito, aunque Turbo tuvo sus problemas. La película de Turbo no fue tan exitosa como muchos esperaban, pero sí la serie tuvo mucho éxito a nivel de venta de juguetes y todo eso. Y aquí estamos en la temporada número 28, que es una temporada bajo un nuevo régimen. En los últimos años hemos visto varios cambios en el mundo de Power Rangers en Disney, Power Rangers de nuevo en las manos de Saban, Power Rangers en Hasbro, en diferentes lugares. Y también vimos el cambio de que en las últimas temporadas se han estado haciendo un nuevo grupo de Power Rangers, dura 2 temporadas de 22 capítulos cada una, y entonces pasamos a dos grupos más de Power Rangers. La última temporada que vimos fue Power Rangers Beast Morphers, que está disponible en Netflix si no la han visto. Power Rangers Beast Morphers, que tiene 44 episodios y donde vimos el crossover con el retorno de Jason, que fue un crossover muy mencionado, donde Jason se reúne con varios grupos de Rangers para combatir a Ultra Goddard, a Goddard, que todo el mundo recuerda era la mano derecha de Rita y fue el villano incluso, no principal, pero fue el villano que Rita utilizó en Power Rangers, la película, para enfrentarse a los Rangers. Entonces aquí, en esta nueva temporada, Dino Fury es la cuarta temporada donde el tema es obviamente los dinosaurios. Y hasta ahora han salido 2 episodios. Vamos a hablar en orden de los episodios, pero hasta ahora la serie ha sido bien interesante. La serie me ha sorprendido por algunas cositas que voy a mencionar, como el hecho, por ejemplo, de que en estas nuevas temporadas hemos visto como ellos hablan más de aprender a utilizar los poderes, aprender a ser Power Rangers, que es algo que no veíamos en las primeras temporadas o muchas otras temporadas. Simplemente ellos saltaban a los poderes, conseguían los poderes de alguna forma y entonces ya sabían cómo hacer morphosis, sabían cómo utilizar las armas, sabían cómo llamar a los Zords y todo eso. Pero aquí vamos a ver un poquito más cómo los nuevos integrantes del grupo aprenden a ser Power Rangers, y eso es algo que me gustó. Entonces la serie comienza obviamente con Emily, quien es la Pink Ranger, la nueva Pink Ranger. Entonces Emily trabaja en una revista parecida a BuzzFeed, se llama como, el nombre de la revista es Buzz Blast, es una revista así de cosas trending, vuelvo y repito, parecida a BuzzFeed y ese tipo de revistas. Entonces ella cree mucho en lo que son las cosas paranormales, cree mucho en este mundo de lo paranormal y decide visitar el Dino Hinge, que es un lugar donde hay dinosaurios, donde hay una arquitectura bien interesante formada por 6 dinosaurios que forman un círculo. Y ella le pide a su jefa que quiere visitar ese lugar para ver si ahí hay fantasmas. Ella quiere comprobar la existencia de los fantasmas. En su visita allí, se encuentra con Oli, a quien ella confunde con un fantasma, ataca y todo esto. Oli es el hijo de una doctora, una arqueóloga, que está en el Dino Hinge buscando información de dónde vienen estas figuras, cómo llegaron ahí eh, y todo eso. Entonces, cuando ellos están ahí, durante aparece The Void Knight. Void Knight, que va a ser el villano, por lo menos el villano principal, hasta donde vemos en esta temporada, y sobre quien tengo algunas teorías, aunque solamente van 2 episodios, pero tengo algunas teorías sobre la posible identidad de Boy Knight. Bueno, aparece Boy Knight buscando una fuente de energía y entra a una base subterránea que hay debajo de las estatuas. En esta base subterránea, Boy Knight encuentra unas esporas. Estas esporas son la fuente de energía que él andaba buscando y que su traqueador, su máquina para encontrar esporas, lo llevó hacia ese lugar. Entonces, Oli y Emily entran detrás de él a ver qué había allí en esas esporas, qué había allí en ese búnker secreto, en esa base secreta. Se encuentran con que hay un dinosaurio con forma, vamos a decir, humana, que camina en 2 patas e inteligente. Y
Boy Knight entonces lo ataca. Vemos que hay un Power Rangers, el Power Rangers rojo, como en una especie de sueño, de hibernación. Y entonces Boy Knight ataca, se lleva las esporas. El dinosaurio despierta a unos soldados que habían alrededor de la base. Y Boy Knight entonces hace que estos soldados comiencen a trabajar para él. Son llamados henchmen o hombres de ayuda, como la mayoría de los ayudantes de los villanos. Entonces él hace que estos eh, villanos, estos henchmen, ataquen a Oli y a Emily. Y eso es algo que me gustó, algo que me llamó mucho la atención, porque regularmente vemos que los villanos aparecen y simplemente tienen ya sus ayudantes, tienen la gente que trabaja para él, tienen sus secuaces. Obviamente recordamos todo el mundo los patrulleros, que fueron los primeros secuaces que vimos en el mundo de los Power Rangers, que eran hechos de arcilla, y entonces Rita los enviaba a la Tierra a atacar a los Rangers antes de que llegara el monstruo principal de esta semana. Pero es interesante cómo aquí los henchmen eran parte de la guarida, parte de la historia de de estos Power Rangers que vamos a ver, y entonces Boy Knight los convirtió para que trabajaran para él. Entonces eso es algo que me llamó mucho la atención y es algo que me gustó. Entonces, volviendo a la historia, durante la pelea, Oli y Emily consiguen unas llaves y le aparecen unos Morphers en el brazo. Entonces ahí ellos se convierten en la Pink y el Blue Ranger, en la Power Ranger rosada y el Power Rangers azul. Sin ellos saber nada, sin darse cuenta, finalmente el dinosaurio despierta al Power Ranger rojo, que era el que estaba atrapado en el sueño y que estaba en una cápsula. Y entonces comienza la pelea con los henchmen, con Boy Knight. Finalmente Boy Knight logra escapar con las esporas, pero las esporas se caen y se esparcen por toda la ciudad. Y el tema de esta temporada es que las esporas eran aparentemente, luego aprendemos de Sato, que es quien resulta ser el Power Ranger, y que aprendemos que es un alien de otro planeta. Nos cuenta su historia de lo que sucede en su planeta, pero aprendemos que las esporas son criaturas que estaban atacando el planeta de Seito. Ellos fueron vencidos en su planeta. Las esporas lograron vencer a Seito y a sus otros caballeros, a sus otros amigos. Ellos viajaron hacia la Tierra para tratar de vencer a las esporas aquí en la Tierra. Y entonces, aquí en la Tierra conocen ya a los Morphin Masters, que son quienes les brindan, les otorgan a Seito y a otros 5 caballeros los poderes de los Power Rangers. Entonces, así hace 65 millones de años, Seito y otros 5 compañeros se convierten en posiblemente, en la historia cronológica de la franquicia, los primeros Power Rangers de aquí de la Tierra. Entonces, ellos pelean con las esporas, según vemos la historia de Seito. Ellos pelean con las esporas ya como Power Rangers. Parece que lograron vencer a las esporas, atraparlas, pero en el intento algunos de los compañeros de Seito murieron. Y por eso él tenía ahí las llaves de tanto de la Pink como la Blue Ranger. Y más adelante aprendemos que son las únicas llaves que tiene, porque las otras aparentemente se perdieron. Entonces, ese es más o menos un resumen de lo que sucede en el primer episodio, de las cosas que aprendemos en el primer episodio. Fue una muy buena introducción. Regularmente en esta franquicia, en los últimos años, el primer episodio, la introducción obviamente de cómo ellos consiguen sus poderes y todo eso, es muy buena. Y la serie decae un poquito hasta el episodio donde vemos un crossover donde aparecen otros Power Rangers, quizás uno de los Power Rangers originales. Pero vimos ya el segundo episodio. En el segundo episodio las cosas se calmaron un poquito, pero aprendemos más. Comenzamos con Seito enseñándole a los nuevos Power Rangers, que eso es algo que me gustó, enseñándole a los nuevos Rangers cómo utilizar sus poderes, que eso es algo que yo siempre decía. Inclusive en la misma Beast Morphers, que es la temporada anterior, habían 2 Rangers. Para los que no la vieron, habían 3 Rangers. Esos poderes fueron creados por una compañía para proteger la Tierra, pero ellos tenían 3 personas entrenándose para ser los nuevos Power Rangers. Esas personas, solamente una de esas personas logró convertirse en Power Rangers. Los otros fueron 2 que llegaron por casualidad y adquirieron los poderes. Entonces, inmediatamente ellos adquieren los poderes, saben cómo transformarse, conocen cómo utilizar las armas y todo eso. Y está bien que yo lo sepa. Vamos a decir que cuando ellos se convierten, cuando ellos entran al Morphing Grid y consiguen los poderes del Power Rangers, les llega todo ese conocimiento. Pero explíquenlo. Si es así, como yo digo, que los poderes le llegan cuando ellos entran en el Morphing Grid
y le llega todo el conocimiento de antiguos Power Rangers, de los poderes que ellos tienen, porque eh, el Morphing Grid está conectado a todos los Power Rangers de las diferentes dimensiones que hemos aprendido ya durante varios años, de que existen diferentes dimensiones y que en cada dimensión hay un grupo de Power Rangers. Expliquen que ellos están conectados por el Morphing Grid y que cuando alguien se conecta a través de el Morpher, de hacer morfosis, le llega todo ese conocimiento, que es algo que no nos han explicado, es algo que no hemos visto. Sin embargo, aquí no lo dan por sentado, sino que Seito, como es el líder del grupo y tiene ya muchos años siendo el Power Ranger rojo, comienza a enseñarles hasta las cosas básicas como la morfosis. Él le dice que la secuencia de morfosis, que es la que siempre vemos cuando ellos, it's morphing time, morfosis amigos, y ellos hacen unos movimientos y se convierten en los Power Rangers, cosas tan básicas como esa que ya damos por sentada en la franquicia, ellos tienen que aprenderla. Y me gustó ver que aquí Seito se las estaba enseñando, o sea que eso es un plus para esta temporada y fue algo que vimos en el episodio 2. En el episodio 2 también vimos ya el primer Sword, que no habíamos visto Sword, obviamente en el primer episodio no llegamos a ver a ningún Sword, pero vimos al Sword de Seito, que hasta ahora es el único que ha aparecido, que es de T-Rex Champion Sword, que es un T-Rex que se convierte también en un robot, obviamente, y Seito a la cabeza logran enfrentarse a los villanos. Vamos a ver, obviamente, como este es un tema de dinosaurios, suponemos que los otros dos Rangers, cuando tengan su Sword, también van a ser con la temática del dinosaurio que cada uno representa. Otra cosa que aprendemos en este segundo episodio es que The Void Knight tiene una base secreta. Aquí en la Tierra, regularmente los villanos tienen bases secretas o en la Luna, como Rita, o en una nave, o en sitios ocultos. Aquí aprendemos que la base secreta de Void Knight es una antigua locación, como él la llama, era el Área 52, un área del gobierno que está abandonada durante mucho tiempo. Y entonces él se apoderó de ese lugar y ahí tiene una máquina la cual intenta llenar con energía, con los poderes que entonces está adquiriendo de las esporas que se robó, que solamente posee una, y entonces la entra en la máquina y vemos como la máquina se recarga. Pero la serie de esta temporada, el tema de esta temporada va a ser que el villano de la semana va a ser una de esas esporas. Vamos a ver si los Power Rangers la consiguen o la consiguen The Boy Knight, y finalmente cuál va a ser ya el plan secreto, porque todos los villanos tienen un plan secreto, el plan final que tiene este Boy Knight, que como les decía al principio, tengo más o menos una teoría de quién podría ser Boy Knight. Creo que es uno de los Power Rangers, de los anteriores Rangers que llegaron con Seito a la Tierra, y es uno de los que él cree que falleció, que murió o algo, y que entonces de alguna forma, que me imagino que le explicarán, se volvió malo y se convirtió entonces en The Boy Knight. Vamos a ver si es así. Y si es así, sigue un patrón que hemos visto en otras temporadas, de que el villano principal o uno de los villanos grandes era o fue alguien importante en el pasado, se volvió malo de alguna forma y al final entonces vemos la redención. O sea que creo que al final de esta temporada vamos a ver, o posiblemente de la temporada próxima, porque les recuerdo que es muy probable, porque es el patrón que tenemos ya con esta serie, tengamos dos temporadas de 22 episodios cada uno, o sea, 44 episodios en total, con un posible crossover en la segunda temporada, donde veamos a otros Rangers unirse a estos nuevos Rangers. Entonces, es muy probable que veamos la redención de Void Knight. Hay que ver si en la primera temporada conseguimos los 6 Rangers, las 6 llaves, eh, porque, como mencioné, Sato dijo que solamente él tenía 2, que las otras se perdieron. O sea que faltan 3 llaves más. Es posible que en esta temporada consigamos otras llaves, por lo menos 2 más. Y en caso de que no consigamos la sexta llave, es porque se comprueba mi teoría de que Boy Knight es el sexto Ranger, es uno de los antiguos Power Rangers. O sea que es muy posible que veamos eso al final de esta o de la próxima temporada. Así que si no han visto esta nueva temporada de los Power Rangers Dino Fury, es una temporada que acaba de comenzar, solamente tiene 2 episodios. Toda la semana vamos a ir hablando de lo que está sucediendo en esta temporada, que se estrena cada sábado. Así que si no la han visto,
pónganse a ver esta nueva temporada porque luce muy bien. Obviamente tiene sus cositas como siempre tiene los Power Rangers. Todavía no hemos visto quiénes van a ser los tontos, ¿verdad? Los Bully School de esta temporada, aunque es posible que lo veamos en la revista, en Boss Blast. Creo que tengo una idea de quiénes podrían ser estos tontos que vamos a ver en esta temporada. Pero en realidad, en general, la temporada hasta ahora me ha gustado. Me ha gustado las pequeñas cosas que he visto, las pequeñas pinceladas de cosas nuevas que he visto. Y lo que les resalté de que no dan por sentado de que ya ellos, porque se convirtieron en Power Rangers, saben hacerlo todo, sino que ellos van a ir aprendiendo de un Ranger más experimentado, en este caso Saito, que es el que tiene los poderes del Ranger Rojo hace ya varios millones de años, que estaba en invernación. Entonces él le va a ir enseñando en cada episodio cómo utilizar los poderes y las diferentes cosas. Otra cosa que me llamó mucho la atención es el hecho de que, como mencioné, aparecieron los Morphing Masters, que fueron quienes les dieron los poderes a estos Rangers y que, aunque le hemos escuchado mencionar en Mighty Morphin y quizás en otras temporadas, aunque no mucho, sí tienen una historia importante en el cómic de Boom Studios sobre los Power Rangers, en Shattered Grid, que es la historia de Lord Draco. Para los que no lo han leído, es un cómic muy bueno que todavía sigue. Ellos tienen varias vertientes, pero esa historia en particular, la historia de Draco, es una historia muy buena. Y ahí se habla un poquito más sobre los Morphin Master. Y es bueno ver que aparece nuevamente en la serie con la misma forma que los vimos en el cómic. O sea que eso es algo bueno, que estén uniendo más o menos ahí esa historia del cómic y de la serie de televisión. Así que si no la han visto, véala esta temporada. Esta semana que viene vamos a hablar del episodio número 3 y espero que este review y mis opiniones les hayan gustado. Si les gustaron, recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales. Pueden seguirme en Instagram y en Facebook, @ArielFeliciano5. Así que nos vemos la próxima semana para hablar un poquito más sobre Power Rangers.